Buenos días, hermanas. Dios me les bendiga. El día de ahora vamos a desarrollar en Primera de Juan 2:2 que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. En el versículo 1, hermanas, Juan ya había afirmado que cuando el creyente tiene un abogado, dice, para con el Padre. Es cuando él peca, dice, tiene un abogado para con el Padre. Dice que nuestro abogado por excelencia es Jesucristo, el justo. Luego, en el versículo de ese versículo 2, el apóstol continúa explicando por qué Jesús es un abogado eficaz. Porque en la cruz Él fue la propiciación perfecta por nuestros pecados. De todas las palabras de la primera carta de Juan, quizás ninguna, hermanas, ha recibido tanta atención por su plenitud doctrinal como abogado. En el versículo 1, la otra palabra es propiciación. En el versículo 2 es Jesús es nuestro abogado de parte de Dios al pecador. Jesucristo, el justo, es quien se ha convertido en el sacrificio propiciatorio por los pecados nuestros y también por los de todo el mundo. Aunque propiciación no es una palabra de uso muy común en la Biblia, expresa bien, dice, lo que sucedió en la cruz. En la nueva versión internacional, en lugar de traducirla como propiciación, la traducción dice sacrificio expiatorio. Decir de Jesús que Él es un sacrificio expiatorio está cerca de decir que Él es una expiación por el pecado. La expiación enfatiza, hermana, los efectos del pecado en aquellos que lo cometen. Esta palabra, hermanas, propiciación, se usaba en el primer siglo para querer decir un acto mediante el cual se elimina la contaminación ritual o moral. ¿Qué relación tiene propiciación con eliminar la contaminación? Pues fíjense que la contaminación tiene que ser, dice, eliminada, porque el pecado ofende a Dios. Por culpa del pecado, su creación, hermanas, mancha la santidad de Dios. Quitar la contaminación delante de Dios, eso es, hermanas, propiciación. Propiciación es la de eliminar el ultraje moral y espiritual que el pecado trae a la perfecta santidad de Dios. La propiciación, hermanas, elimina también el alejamiento entre Dios y el hombre a causa del pecado. Es el medio, dice, por el que Jesucristo ha hecho que Dios deje de considerar el pecado como una barrera entre él y los hombres. La propiciación se enfoca en el medio que se hace posible la reconciliación, fíjense, entre Dios y los hombres. La palabra propiciación permite recuperar la buena voluntad de Dios. Después de que la culpa del pecado fue llevada en la cruz, la reconciliación fue hecha posible, hermana, por medio de Cristo, a que Él apaciguó a Dios frente a su ira por la rebelión humana hasta el punto de clamar en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, de Él aclamar en la cruz es cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira que debía, hermana, apaciguarse era la ira de Dios ante los pecados cometidos por su creación. Por su gracia y su misericordia, ha ofrecido a su Hijo para que el pecador sea propiciado. Si bien la ira es atribuida con frecuencia a Dios en la Biblia,
Algunos todavía se sienten ofendidos, fíjense, por la idea de que Dios dice podría estar enojado con las personas de sus pecados. Por eso algunos traductores probablemente prefieren sacrificio expiatorio en lugar de propiciación, porque la idea de la ira de Dios les resulta ofensiva. Con cualquiera de las versiones de la Biblia que se quiera usar, la ira de Dios apaciguada por el sacrificio de Cristo tiene por qué ser una casualidad negativa, porque es una ofrenda propiciatoria. Evita la ira de una deidad, mientras que una ofrenda expiatoria anula los efectos del pecado. ¿Por qué el pecado es una barrera entre Dios y los hombres, hermanas? Pues debemos tener claro que los efectos del pecado pueden separarnos de Dios sin enojarlo. Pero el hecho de los pecadores enojen a Dios es completamente consecuente con la enseñanza bíblica. Cuando Juan ya había dicho que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios, hermana, ha actuado por gracia para registrar su ira contra el pecado por medio del sufrimiento de Jesús. Las puertas de la salvación han sido, hermanas, abiertas para todo el mundo, porque la ira de Dios contra el pecado ha sido desviada hacia su Hijo amado. Gracias a que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente, hermanas, por los nuestros, sino también por los del mundo entero, ¿verdad? Sabemos, como dice aquí en Primera de Juan, ¿verdad? Donde Juan desarrolla esta carta, que Él fue nuestro Salvador, ¿verdad? Por medio de la cruz. Es la propiciación, por nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, hermanas, nosotros ahora tenemos esa gracia, ¿verdad? Esa misericordia que Él murió en la cruz del Calvario por el perdón, dice, de nuestros pecados. Pero no solamente por los de nosotros, hermana, dice que por todo el mundo, por todo aquel que se quiera arrepentirse, ¿verdad? Y a llegar a sus pies para hacer siempre su voluntad. Hasta aquí, hermana, ha sido la pequeña meditación del desarrollo de la primera de Juan, del 2:2. Que Dios nos bendiga a todas, hermanas. Pasen buen día.